Capítulo 2. Logros y preparativos. Habían pasado varios meses desde la cumbre y la repentina visita de Guy. El tiempo había volado tan rápido que ya había pasado un año desde que me convertí en un rey demonio. La reunión de Valpurgis, el duelo contra Hinata, el festival de fundación, y luego la lucha contra Maribelli y la familia Rosso. Habían pasado tantas cosas que el año pareció pasar en un abrir y cerrar de ojos. Incluso después del segundo festival anual de resurrección de Tempest, un evento mucho más tranquilo que el primero, realizado solo con mis amigos más cercanos, el imperio aún no mostraba signos de movimiento. Sin embargo, según sabíamos, los suministros se transportaban constantemente a las principales ciudades cercanas a sus fronteras militares. A este ritmo, incluso yo podía ver la situación. La guerra estaba a punto de comenzar. Dada nuestra suposición de que el conflicto era inevitable, nos habíamos vuelto mucho más estrictos con nuestros controles de entrada para las personas que visitaban Tempest. No podíamos poner la alfombra de bienvenida para todos como antes. Ahora solo dejamos entrar a aventureros o comerciantes con la debida identificación, así como aquellos con referencias legítimas o similares. Esto se debía a la preocupación por los espías, pero también teníamos otra razón, una especie de sistema de clasificación. Fuimos visitados por mucho más que humanos, y cada uno tenía sus propias diferencias cualitativas. Aquellos de origen no identificable a menudo tendían a ser bastante incivilizados, y si dejáramos entrar a muchas de esas personas, no podríamos manejarlos a todos. Podríamos dejar en claro que el comportamiento hostil en la ciudad estaba prohibido, pero al final del día, no podíamos evitar que un tonto irrumpiera y se saliera de control. Había una barrera sobre la ciudad, sí, pero era difícil bloquear todo tipo de magia. Esa era la diferencia entre un pueblo de humanos y un pueblo de monstruos. Entonces, después de discutir asuntos con Gazelle, decidimos seguir el ejemplo del reino de los enanos. Cuando permitíamos la entrada a alguien, primero debería aprender las reglas y regulaciones básicas de Tempest. Una admisión, básicamente, si alguien quisiera mudarse a Tempest, necesitaría una educación más formal. Los llevaríamos a un sitio construido para ese mismo propósito y allí les enseñaríamos, recibirían un permiso de entrada solo después de aprender un oficio o habilidad empleable. Las tropas de Sion eran una buena opción para este trabajo. Si los posibles residentes se volvían violentos, podían volver a ponerlos en su lugar lo suficientemente bien. También nos ayudaría a atrapar espías imperiales, así que pensé que este sistema sería una parte permanente de cómo funcionaban las cosas por aquí. Durante la admisión de visitantes, evaluamos a cada visitante y les preguntamos por qué querían ingresar a Tempest. Evitar que enjambres de personas sin un centavo entraran corriendo era otra forma de evitar problemas en la ciudad. Teníamos muchos alojamientos regulares alrededor del Coliseo, pero los viajeros los usaban. Los comerciantes y nobles más acomodados fueron llevados a barrios más elegantes. Para la verdadera clase alta, mientras tanto, teníamos nuestras instalaciones de 5 estrellas, lo mejor que la ciudad Rimuru tenía para ofrecer. Aquí era donde los invitados buscaban recuperarse en nuestros spas de salud. Dicen que los recuerdos no tienen precio, pero no te vas a salir con la tuya en nuestra nación. Por mucho que quisiera que la gente disfrutara de sus viajes, tenías que pagar lo que tenías que pagar. Nuestros rangos de precios abarcaban toda la gama. Un alojamiento común y corriente comenzaba en 3 monedas de plata por noche. Los comerciantes más ricos y los nobles de menor nivel podían permitirse lugares que comenzaban en una moneda de oro. A partir de ahí, el cielo era el límite, de verdad. Teníamos habitaciones disponibles que costaban 10 monedas de oro o más la noche. Espera, ¿porque estoy parloteando como un agente de viajes? Sin embargo, mi punto es que podríamos proporcionar servicios para una amplia franja de clases sociales. Quería que mucha gente nos viera como un destino vacacional, por lo que también estábamos trabajando duro en las relaciones públicas, brindando alojamiento de alta gama a nuestros comerciantes más activos o personas que lograron superar el piso 10 del laberinto. A la clientela de exploradores del laberinto realmente le encantaba que todos supieran lo buena que era la comida en esos lugares, por lo que realmente generaba entusiasmo. Incluso una comida allí costaba 10 monedas de plata o más. Teniendo en cuenta que los alojamientos más baratos costaban alrededor de 3 platas, eso debe haber sido muy caro, pero a veces quieres derrochar un poco y, a veces, te encuentras con dinero fácil en el laberinto. Proporcionar a las personas una forma de gastar ese dinero, era nuestro trabajo como propietarios. Superar el piso 10, por cierto, generalmente significaba que eras un aventurero de rango C o superior, capaz de vencer a una araña negra de rango E cuando formabas parte de un grupo. Hacerlo solo, te clasificaría al menos con un rango B, así que pensé que estaría bien dejarles algunas ventajas adicionales.
Hablando socialmente, es equivalente a ser nombrado caballero en uno de los reinos más pequeños. Un rango del gremio significaba que podías encontrar trabajo como caballero en casi cualquier país. Reconocer a las personas por sus habilidades de esa manera, naturalmente, les ayuda a cuidar un poco más sus modales. Además, un aventurero de rango B probablemente ya tenga una cantidad decente de dinero a su nombre, sea adicto al laberinto o no. El grupo de Ellen era bastante pobre, pero esa es la excepción a la regla. Además, si crean problemas en la ciudad, ¿no tendrán a dónde ir? El distrito de clase alta estaba rodeado por un foso y fuertemente defendido. Como les explicamos a los invitados, si los expulsan una vez, nunca volverá a ingresar. Nadie intentará cometer un delito una vez que se dé cuenta de eso, así que, en ese sentido, pensé que estábamos haciendo un buen trabajo al proyectar una imagen limpia. Mientras tanto, los comerciantes, siendo comerciantes, después de todo, clamaban por entrar, buscando armas y artesanías con la marca Tempest para vender. Algunos de ellos estaban haciendo un negocio muy dinámico, y muchos de ellos estaban bastante cargados. Cada vez eran más los que utilizaban nuestro alojamiento más elegante sin tener que pagar. A personas como estas, les vendimos el equipo de batalla elaborado por los aprendices de Kurobe y el trabajo manual hecho por Dour, todo de alta calidad, por supuesto, y todo bien revisado. Los comerciantes también compraban muchos de los equipos más inusuales recogidos de los cofres del tesoro del laberinto, algo que no me emocionaba pero que toleraba por el momento. Me aseguré de que nada realmente peligroso de allí se filtrara al público general. Todas estas cosas luego se venderían en todo el continente, lo que ayudaría a mejorar la imagen de nuestra nación. Quizás gracias a eso, últimamente comenzamos a ver una audiencia general más grande de invitados del laberinto. El boca a boca es realmente algo poderoso. Quizás te preguntes por qué nos enfocamos en estas cosas cuando el peligro de la guerra estaba tan cerca, pero eso era eso, y esto era esto. Incluso yo sabía que estaba siendo bastante indulgente conmigo mismo, pero por mucho que estuviera alerta por el peligro que se avecinaba, no lo temía. No tiene sentido renunciar a vivir una vida normal. Solo tienes que seguir construyendo lo que puedas. Así que la capital estaba creciendo a un ritmo decente, al igual que nuestra red de transporte internacional. Tras las negociaciones de Benimaru, Mumiji y la tribu Tengu prometieron su apoyo. Ahora teníamos un túnel de montaña terminado, y el trabajo de pavimentación también estaba hecho, excepto por algunos lugares. También habíamos entregado la construcción de la carretera entre Tempest y Sarion a los trabajadores que el archiduque Keral trajo consigo, por lo que tendríamos una ruta directa hasta allí en poco tiempo. El trabajo había comenzado en una vía férrea hacia el reino de Falmenas, y avanzaba a un ritmo estable. La carretera ya estaba completa en Gracia, terminada a tiempo, y lo mismo ocurría con el reino de los enanos, incluso terminaron el alojamiento ubicado en una parada en el camino. Este fue construido en un lugar más allá del bosque de Jura, justo donde se cruza con el gran río Ameld. Era una parada de descanso perfecta y se utilizaba como base de operaciones durante la construcción de la carretera. La carretera se construyó a lo largo del río, por lo que era un buen lugar para servir como punto intermedio. Habíamos reclutado a los monstruos que vivían cerca para construir un pueblo, y no había ninguna razón para dejar que se desperdiciara después de la construcción, así que equipamos los edificios un poco más y lo convertimos en una parada completa de alojamiento. En el futuro, quiero que ese asentamiento se convierta en una ciudad importante y un centro de terminales, así que estoy seguro de que crecerá en importancia a medida que pasen los años. La carretera Urasani ahora se había ensanchado por completo. Aún estaba sin pavimentar en algunos lugares, pero era completamente transitable de principio a fin. Los comerciantes me habían estado molestando para que pavimentara, porque la ruta era terriblemente incómoda en un transporte de alta velocidad, pero aún así, era incomparablemente más segura y conveniente que lo que existía antes. Las luces mantenían toda la carretera iluminada para los viajeros nocturnos, y los generadores mágicos automáticos a intervalos regulares formaban una barrera que mantenía a raya a los monstruos hostiles. Así, en menos de un año, teníamos una red de transporte completa prácticamente terminada. Las pruebas prácticas habían comenzado para los trenes mágicos que viajaban al reino de los enanos en Gracia, permitiéndonos tabular datos y resolver problemas. Se realizaron todas las pruebas de vía, por lo que ahora estábamos probando los trenes beta en el campo. Mantenían una velocidad promedio de alrededor de 50 km/h y podían transportar una cantidad de carga sin precedentes. Supuse que prácticamente reescribiría la historia de la logística en este mundo. Ahora podíamos transportar alimentos sin que se estropearan en el camino. Eso seguramente enriquecería la cocina en todos los ámbitos y reduciría la cantidad de personas que pasan hambre en tiempos de crisis.
Completar la logística sería imprescindible para expandir la influencia de nuestro país. Junto con esta recopilación de datos, también estábamos considerando en detalle los ciclos de operación de los trenes mágicos, un proceso de prueba y error mientras elaboramos nuestro primer horario público. La vía ferroviaria entre Tempest y Dwargon se extendía a unos 1000 km, a 50 km/diagonal/h, tomaba aproximadamente 21 horas, menos de un día, para ir de un extremo al otro. En comparación, Ingracia estaba a unos 290 km de distancia, por lo que se podía llegar en 6 horas. Estas cifras, por supuesto, reflejaban un colchón de seguridad bastante fuerte. En teoría, podrías hacer correr a estos muchachos 4 veces más rápido y cargarlos con más de 1000 toneladas de mercancía, según nuestros cálculos, pero estos trenes mágicos no tenían precedentes. Si los pusiéramos en marcha a máxima potencia y surgiera algo, no seríamos capaces de solucionarlo. Por ahora, veríamos cómo irían las cosas. Todo transporte, por supuesto, tiene sus fallas, y también necesitábamos tener en cuenta el tiempo de descanso. Los trenes mágicos solo podían funcionar durante un tiempo determinado, por lo que no estábamos haciendo recorridos nocturnos por el momento. Además, no podíamos asignar turnos de día y de noche a mecánicos y operadores a menos que pudiéramos manejar piezas de repuesto y otro mantenimiento durante la noche. Actualmente teníamos 20 locomotoras en operación. Cada una podía tirar de 2 vagones de carga y 3 vagones de pasajeros, lo que los convertía en trenes de 6 vagones. Nuestros vagones de pasajeros tenían 80 asientos cada uno, pero podían albergar un máximo de 150 personas, aunque pensé que no deberíamos permitir eso, ya que obligaría a las personas a permanecer de pie durante horas y horas. Por lo tanto, si apuntáramos a más de 200 pasajeros por viaje, eso nos pondría al 80% de nuestra capacidad. Eso dejaba la pregunta de cuánto cobrar por persona. Pero espera un minuto, ¿por qué tuve que microgestionar hasta ese nivel? Se lo dejaría a mi viejo amigo Mholkun. Estoy seguro de que lo resolvería. Era solo cuestión de tiempo antes de que estuviéramos en pleno funcionamiento, y una vez que tuviéramos más información, pensé que podríamos aumentar un poco nuestra capacidad, lo que aumentaría la conveniencia. Tal vez podríamos apuntar a trenes de 10 vagones corriendo a 100 km/diagonal/h. Pensé que era factible. Definitivamente no es un sueño, algo que realmente veríamos suceder en poco tiempo. Entonces, realmente, habíamos logrado una cantidad increíble en un año. Anunciar todos estos éxitos seguramente sorprendería y emocionaría a la gente de todo el mundo, pensé. Haría un futuro más brillante para todos nosotros y también les mostraría todo lo mucho que estaba trabajando y lo útil que era nuestra nación. La vida sería más satisfactoria. Disfrutaríamos de una mejor comida y recibiríamos más entretenimiento de todo el mundo. En efecto, me prometieron una vida llena de diversión, algo en lo que nunca podría haber pensado cuando me reencarné por primera vez como Slaim. Si no fuera por todo el asunto del Imperio del Este, podría dedicarme a mis pasatiempos sin preocuparme por nada en el mundo, pero, de repente, tuve una idea: ¿por qué no unirme a Veldora? Además de quien quiera que quisiera unirse a nosotros, declarar la guerra al Imperio e inmediatamente atacarlos. Sabía sobre el ejército de ángeles que nos atacarían si nuestra civilización avanzaba demasiado, pero ni siquiera tenía idea de dónde estaban. Atacarlos primero iba a ser difícil, pero no al Imperio. Si se estaban preparando para atacarnos y ni siquiera intentaban ocultarlo, no pude evitar pensar, ¿quién podría quejarse si simplemente los destruimos? Una parte de mí estaba siendo impaciente, lo sabía, pero con este tipo de cosas, siempre era más fácil atacar que defender. Si el Imperio pretendía anexar las naciones occidentales, no había ninguna razón por la que tuvieran que atacar el bosque de Jura. Siempre podrían decidir simplemente ignorarnos. Todo el mundo sabía que Veldora había revivido ahora, y si investigaras un poco, te darías cuenta de que oponerte a nosotros significaba convertirte en enemigo del dragón de la tormenta. Dependía del Imperio decidir, y situaciones como estas nos ponen bajo mucho estrés. Entonces, ¿era posible que organizaran una invasión directa de Occidente? No había ruta marítima. Ni siquiera una flota de buques de guerra de clase acorazado te mantendría a salvo de los monstruos marinos gigantes que acechan allí, y luchar en su territorio era demasiado arriesgado para ser considerado. En primer lugar, no había garantía de que tuvieras un viaje seguro, y los caballeros estaban en una terrible desventaja en la batalla naval. ¿Cuántos barcos necesitarías para transportar la enorme cantidad de soldados involucrados? E incluso si lograbas aterrizarlos en Falmenas, no era como si Yom y sus fuerzas fueran a darte vía libre. Estaban completamente preparados para emboscarlos y defender sus tierras. A menos que establecieran una avanzada en la playa en el primer ataque, el Imperio no podía enviar refuerzos.
Tendrían la fuerza real de Falmenas en el frente, los monstruos marinos en la parte de atrás, matarían su moral y obtendríamos una victoria táctica fácil. ¿Podría el Imperio ignorar a Falmenas, entonces, y avanzar a través del norte de Ingracia? Eso, concluimos, también sería difícil. El norte de Ingracia era un patio de recreo para los demonios. Guy no parecía demasiado interesado en detenerlos por completo, y los subordinados de Testarossa estaban actualmente defendiendo el área. Había un grupo de beligerantes librando batallas allí a intervalos regulares, por lo que, si el Imperio organizaba una invasión, predijimos que serían presa fácil, esencialmente. Entre esto, aquello y lo otro, una invasión naval parecía descartada. ¿Qué tal en tierra? Allí, el Imperio tenía dos opciones: atravesar el interior del reino de los enanos o atravesar el nido del dragón dentro de las montañas Canaat. La última opción estaba descartada desde el principio, demasiado arriesgada. Organizar una marcha a gran escala a través de picos más altos que el Monte Everest era un suicidio, sin importar cuánto te prepararas para ello. No podías entrenar a toda una fuerza de infantería para que fueran expertos escaladores de montañas, e incluso si pudieras, tenías hordas de dragones, monstruos de Rangua, esperándote más allá. El sentido común dictaba que ni siquiera el líder más épicamente estúpido elegiría esa ruta. Sin embargo, ¿qué tan viable era la ruta del reino de los enanos? Hice que Hinata verificara eso, según la sugerencia de Rafael, y ella informó que, en teoría, una gran fuerza podría navegar a través de él. Sin embargo, Gazelle no lo permitiría, por lo que, si realmente hicieran un intento, el Imperio tendría que atacar a Duargon antes de que llegara a las naciones occidentales, y eso sería algo increíblemente imprudente. El reino de los enanos, oficialmente neutral en asuntos internacionales, tenía un ejército permanente bien entrenado para su defensa. Estaban equipados con armamentos de última generación, como decía el adagio, no existe tal cosa como un enano débil en una pelea. Además, todo Duargon fue diseñado como una fortaleza natural, todo lo que tenían que hacer era vigilar las entradas, y podían evitar que entrara cualquier gran fuerza. De los 3 puntos de entrada principales, denominados este, oeste y central, el Imperio llegaría por el este o el centro. La salida oeste conectaba con Falmenas, por lo que no había necesidad de vigilarla. El portal este, ubicado en la frontera con el Imperio, era el más peligroso, pero Gazelle no era tonto. Había concentrado sus ejércitos allí, haciéndolos observar los movimientos del Imperio. Si algo sucedía, también me dirigiría a la escena, pero, en general, pensé que podíamos dejar a Duargon en manos de Gazelle. Esa, a grandes rasgos, esa era la situación actual de Tempest. En conclusión, la única opción real que tenía el Imperio era atravesar el bosque de Jura. Y antes de mi sesión informativa con Benimaru, ahora parte de la rutina diaria, mi mente estaba dando vueltas. Si seleccionaban una ruta a través del bosque que protegíamos, el cuello de botella más grande del Imperio sería la presencia de Beldora. Nunca podrían vencerlo de frente, así que supusimos que prepararían una fuerza de señuelo para tratar de desviarlo. Necesitaba recordar eso mientras pensaba en los preparativos defensivos de nuestra nación. Dentro del bosque de Jura, había 3 rutas aptas para la avanzada militar. Una de ellos, sin embargo, estaba en una región cercana al reino de los enanos. Si el Imperio arrojara la precaución al viento e invadiera allí, serían encerrados por fuerzas enanas y de Tempest por todos lados. El Imperio debe haber sabido lo peligrosa que sería esta ruta, por lo que no sentí que tuviéramos que estar demasiado alerta por la actividad allí. Por lo tanto, era probable que tomaran una de las 2 rutas restantes. ¿Pero era realmente tan simple? Nunca era una buena idea dividir tus fuerzas contra un enemigo grande, así que tal vez podamos estacionar a Beldora en una ruta y todo nuestro ejército en la otra. Eso nos prepararía para una posible fuerza de señuelo, pero yo no era un oficial militar entrenado, e incluso yo podría idear esa táctica. Dudaba que un profesional tomaría un enfoque tan simple, pero tal vez el Imperio nos miraba con desdén. Tal vez intentarían usar una fuerza abrumadora y acabar con todo lo que encontraran, ya fuera Beldora o un ejército de monstruos. O tal vez intentarían algo más astuto y menos ortodoxo, como convertir a la fuerza principal en el señuelo y enviar equipos de guerrilleros que podrían volver a agruparse una vez que lograran salir del bosque. Si es así, bueno, era imposible monitorear cada camino en el bosque. Si desplegábamos fuerzas de reconocimiento, podrían terminar con bajas dependiendo del tamaño del enemigo con el que se encontraran. ¿Y si tuvieran equipos de luchadores de clase paladina al acecho, como Hinata y sus soldados? Si quisiéramos considerar todas esas posibilidades, simplemente no había suficiente personal para cubrir todas las rutas plausibles de invasión.
Sería arriesgado hacer un movimiento solo cuando conocemos los objetivos del imperio, así que quería evitar eso. Si nos atrasábamos, existía la posibilidad de que nunca nos recuperáramos. Eso es lo que estaba buscando, pero el problema era que no teníamos idea de qué movimientos estaba haciendo el imperio. En la guerra, sorprender a tu oponente te daba una ventaja. Hacer un movimiento que tu enemigo no haya tenido en cuenta, y eso por sí solo a menudo conduce a la victoria. Tendríamos que considerar todas las posibilidades, pero ahora estaba dando vueltas en círculos. Esto no funcionaría. Todo este pensamiento me estaba frustrando. Tal vez realmente deberíamos ir y atacarlos después de todo, ¿eh? ¿No sería esa la respuesta correcta, declarar la guerra y luego volverse loco contra ellos al instante siguiente? No teníamos garantías de que el imperio se movería de la manera que predijimos, por lo que no tenía sentido seguir reflexionando sobre esto. Realmente pensé que el enfoque más racional era atacar sin esperar a que se movieran. Nos daría la iniciativa, y no tendríamos que preocuparnos por todas estas otras cosas. No es que fuera a hacerlo, pero pensar en ello de esta manera no produciría una respuesta. Era mejor tocar este tipo de cosas de oído. Sí. Me gusta cómo suena eso, me hace parecer tan capaz. Vamos con eso. Y así, llegando a casi la misma conclusión que con todos los demás problemas de mi vida, tomé una de las bolitas de crema que me trajo Suna. Cada vez que estoy pensando seriamente, empiezo a desear algo dulce. Incluso si me cedía, no había forma de que me aburriera. Si lo hiciera, bueno, entonces lo tocaría de oído. ¿Qué? ¿Solo para usted? No es justo. Estaba saciando mi sed con un poco de té de Sion y disfrutando del pastel de crema cuando finalmente apareció Benimaru. Estábamos en mi oficina, un poco más tarde de lo habitual para nuestra sesión informativa diaria. Le pedí que se preparara para la batalla del imperio que estábamos imaginando, y eso lo mantuvo muy ocupado, pero no era tan intolerante como para criticarlo por llegar un poco tarde. ¿Qué? ¿Por qué no le doy una mano? No tengo idea de lo que estás hablando. Este no es un espacio para aficionados. Trae un poco de té para Benimaru también, Sion. Inmediatamente. Benimaru, habiendo experimentado un trauma a manos de la cocina de Sion, siempre la vigilaba con cautela. El té estaba bien, al menos, pero incluso entonces, nunca bajó la guardia. Típico de Benimaru. Muchas gracias, me dijo. Todo ese trabajo te hace desear algo dulce, ¿no es así? Sí, más o menos. Ahora tenemos acceso a mucha más azúcar que antes. Con suerte, las cosas pueden permanecer en paz por aquí. Tiene razón. Pero si se trata de un conflicto, bueno, simplemente podemos limpiar el piso con ellos. Confiado como siempre. Me alegró ver eso, pero espero que no se olvide de al menos tratar de evitar el conflicto. Aquí tienes. Dijo Sion, ofreciéndole a Benimaru un poco de té. Rellenó mi taza también, el aroma ya me tranquilizaba. Entonces, ¿cómo le está yendo a Diablo? Benimaru me preguntó. Oh, ¿él está mediando de nuevo hoy? ¿De nuevo? Sí. De nuevo. Sí, Diablo volvió a ser mediador, porque Ultima y Carrera simplemente no podían dejar de causar problemas a diario. No es que no se llevaran bien, simplemente eran impulsadas a competir entre sí por cada pequeña cosa. Ayer se trató de un transporte criminal, antes de eso, se trataba de cómo manejar a un sospechoso bajo custodia. A veces discutían sobre la comida del menú, a veces discutían sobre quién compraría primero un nuevo atuendo. Sería una cosa si se mantuvieran en peleas verbales, pero cuando esas dos se enojaban, se convertía en una guerra callejera que haría que incluso la yakuza temblara en su asiento. Una vez que llegaban a ese punto, solo Diablo podría detenerlas. Si enviaba a su subordinado Venom, simplemente le patearían el trasero. Ningún transeúnte inocente había resultado herido todavía, pero se habían vuelto lo suficientemente notorias como para que la gente apostara por los resultados de sus peleas, lo cual era genial y todo eso, pero no podía dejarlo así. Así que enviaría a Diablo para que se encargara de ellas, pero tal vez era hora de considerar una solución permanente. De lo contrario, temía que Diablo fuera a explotar en poco tiempo. Hace un tiempo, Diablo llevó a Ultima y Carrera al laberinto. Esto no era nada lindo como una cita, como me explicó apasionadamente, sería una oportunidad para darles una educación de combate completa. Usó ese espacio, y la inmortalidad que proporcionaba, para darles una paliza, pero aparentemente ni siquiera eso les enseñó una lección. De hecho, luchar contra Diablo parecía llenarlas de alegría. ¿Por qué los demonios tenían que ser tan malditamente beligerantes? Realmente estaba empezando a preguntarme cuánto más podría soportar. He regresado, señor. Mientras Benimaru y yo charlábamos un rato, Diablo regresó,
luciendo visiblemente agotado. Oye, gracias por encargarte de eso. No fue nada difícil, pero ahora he perdido el tiempo que tenía la intención de pasar con usted, Rimuru-sama. Bien, si no estás cansado, comencemos. Muy bien. Bueno, si aún era capaz de decir tonterías, pensé que estaba bien. Diablo parecía que quería decir algo, pero estaba seguro de que era la misma mierda de siempre. No hay necesidad de preocuparse por eso, pensé mientras comenzaba nuestra sesión informativa con Benimaru. Como mencioné anteriormente, estábamos viendo un aumento de inmigración al país. Un problema que esto crea es cómo hacer que todas estas personas nuevas trabajen. Nuestra tasa de empleo era muy importante, como lo era para cualquier nación. Tener a todos nuestros ciudadanos trabajando diligentemente en un puesto u otro era vital para mejorar nuestra productividad. Si sus estadísticas de empleo eran buenas, eso también aumentaría el consumo personal y, a su vez, la economía. Si fueran malos, eso podría conducir a tiempos más difíciles y un aumento en la criminalidad. Administrar esta cifra era el trabajo del liderazgo de una nación, pero era increíblemente difícil. Los inmigrantes llegaron a Tempest con una amplia gama de habilidades, pero teníamos mucha demanda de mano de obra no calificada que cualquiera podía hacer. Éramos una nación en rápido desarrollo experimentando un gran auge en la construcción, y eso nos ayudó a mantener las cosas en marcha por un tiempo, pero esa era estaba llegando a su fin y teníamos que pensar en lo que vendría después. Las personas calificadas no serían un problema. Los artesanos con talentos técnicos y las personas que podían mantener un techo sobre sus cabezas con sus habilidades eran fáciles de acomodar. El problema eran las personas sin los conocimientos adecuados o las formas de ganar dinero. Podrías darle tierra a un agricultor, podrías traer un artesano a un estudio. El laberinto estaba preparado para los aventureros y se podían contratar artistas en un teatro. Pero, ¿cómo debemos manejar a cualquiera que carezca de esos talentos? La respuesta que se me ocurrió fue establecer instalaciones educativas. Durante la admisión, preguntamos a los solicitantes sobre sus habilidades y les brindamos la oportunidad de aprender en función de sus respuestas. Estas instalaciones eran donde aprenderían y serían administradas por las fuerzas de Benimaru. La inmigración va en aumento y estamos atrayendo a muchos voluntarios para el ejército. No puedo decir cuán calificados están, pero deberían poder manejar la seguridad dentro de nuestras fronteras. Ese era el enfoque que habíamos estado probando, pero aparentemente, el ejército estaba tratando con aún más voluntarios en estos días. El alistamiento garantizaba que serían alimentados, se les enseñaría un oficio de forma gratuita e incluso recibiría referencias para trabajos civiles, esos eran los rumores que circulaban. Gracias a eso, estaban viendo no solo nuevos inmigrantes, sino también aventureros y mercenarios. Ahora, dado que asumimos deberes de defensa nacional para las naciones occidentales, necesitábamos abordar la expansión de nuestro ejército. Con eso en mente, no llamaría esto un problema por ahora. Teníamos pequeños problemas aquí y allá, pero nada que no pudiera manejarse internamente. El problema era que empezaba a acercarse cada vez más una guerra con el Imperio del Este. No podíamos poner reclutas en juego por eso, así que era hora de reorganizar nuestras fuerzas. Le había pedido a Benimaru que me proporcionara un nuevo organigrama. Esta es la nueva estructura que hemos contemplado, explicó mientras sacaba una hoja de papel y la extendía sobre mi escritorio. Algunas de las asignaciones son bastante audaces, diría yo, pero creo que pueden funcionar. Benimaru seguiría siendo comandante, y yo mantendría el mando supremo, incluido el derecho a nombrar oficiales. Estos solían ser básicamente lo mismo, pero los dividí y asigné uno a Benimaru. Pensé que no puedes permitir que un aficionado militar como yo intente comandar un ejército, así que quería que Benimaru tuviera la primera palabra en todos los asuntos militares. Esto significaba que las órdenes de Benimaru superaban las mías dentro del ejército, pero no cuando se trataba de maniobras estratégicas. Podría nombrar personas para el mando superior y podría declarar el fin de una guerra en curso. Benimaru podía nombrar a quien quisiera para puestos inferiores a general, pero a mí se me permitía establecer cuerpos de ejército y nombrar generales. Por lo tanto, dependía de mí revisar el organigrama de Benimaru y decidir si aprobarlo o no. Bueno, si crees que funcionará, no tengo la intención de quejarme de nada. Incluso si no tenía la intención de quejarme, aún tenía cosas que quería decir. Dado mi poder de designación, tendría que responder si algo salía mal. Pero ya habíamos debatido mucho sobre esta estructura organizativa, así que todo eso quedó atrás de todos modos. Y al final, el único nombramiento en el que realmente insistí fue el de Gupta como líder de nuestro nuevo primer cuerpo del ejército. Cuando sugirió por primera vez nombrar a Gupta como general, honestamente no sabía qué pensar.
Pero ahora, estoy de acuerdo en que esto realmente le conviene, dijo Benimaru. Como indicó su reacción, hubo diferentes opiniones sobre la promoción de Gupta general. Ciertamente, podría entender si la idea de darle a ese tonto de Gupta la responsabilidad real pusiera ansiosa a la gente. Estaría tomando decisiones que podrían afectar la vida de su ejército, por lo que Benimaru y los otros oficiales del Estado Mayor, naturalmente, dudarían. Se durmió durante muchas reuniones, y no era como si pensara que funcionaría sin problemas, pero también sabía que había recibido un entrenamiento especial en secreto, y que quería mantener a esta nación segura tanto como cualquiera. ¿Lo entiendes? Cuando se trata de empujar, ese tipo realmente da un paso al frente, y cuando no lo hace, no lo hace. Pero sus hombres confiaban en él y, a su manera, se preocupaba mucho por los demás. Sobre todo, confiaba en él. Él también es uno de los 4 grandes, después de todo, estoy seguro de que no está equivocado en su juicio, Rimuru-sama. Precisamente, intervino Diablo. Además, por si acaso, desplegaré a Testarossa como observadora. Si se pasa de la raya, ella lo arreglará. Sion y Diablo, sus compañeros miembros de los 4 grandes, estaban igual de entusiasmados con Gupta, y supuse que Benimaru también lo aceptaba. Bueno, dijo con una sonrisa, como jefe de los 4 grandes, no puedo decirle que no y Diablo tiene razón, si surge algo, podemos ofrecerle algo de apoyo, ¿verdad? Démosle el trabajo. Ah, él estará bien. Puede que no lo parezca, pero es un tipo realmente bueno. Y así, Gupta ahora era un general del ejército. Observé el organigrama cuidadosamente, revisando a los otros generales de cuerpo. Se habían establecido 3 cuerpos en total, bajo el mando de Benimaru. Acabábamos de hablar sobre el primer cuerpo de ejército, dirigido por Gupta con Akuro como asesor militar. El cuerpo estaba integrado de la siguiente manera. 100 jinetes Gaablin. Cada uno de ellos se había convertido en una amenaza de rango A, ejerciendo poderes de nivel teniente, 12.000 de los números verdes. Los 4.000 originales recibirían promociones, mientras que los 8.000 nuevos reclutas se inscribirían como soldados rasos. Me dijeron que operarían en grupos de 3. Habíamos ganado muchos soldados el año pasado, en su mayoría monstruos nativos del bosque de Jura. Eso condujo a pocas dificultades, según se informa. Los soldados de a pie más nuevos no tendrían una clasificación mejor que E o C, pero los veteranos habían sido ascendidos a B, y podía esperar que fueran una fuerza bastante formidable. A continuación, teníamos el segundo cuerpo de ejército, dirigido por Gel. Esta fuerza estaba actualmente desplegada en todo el continente en tareas de inteligencia e ingeniería. En tiempos de guerra, planeábamos llamarlos de regreso y hacer que sirvieran como nuestro ejército principal. Consistían en 2.000 de los números amarillos. Este es el cuerpo de Igorks que habían servido a Gel desde los malos tiempos. Cada uno era bastante poderoso, clasificado E, y podían formar una defensa de hierro que operaba al unísono con el mismo Geld. Los haría servir como líderes de pelotón reuniendo a las tropas más jóvenes, 35.000 de los números naranjas. Los Igorks más nuevos fueron traídos como voluntarios a esta fuerza. Como equipo, lograban un rango C, pero solo los veteranos, unos 15,000 soldados, se involucrarían en el combate real. Planeamos que el resto proporcionara apoyo de retaguardia y trabajo de ingeniería. Eso dejaba al tercer cuerpo del ejército, nuestra unidad de comando volador de élite, finalmente lista para entrar en acción. Su general era Gabiru, fundador de la unidad, y estaban compuestos así. 100 miembros del equipo Iryu. Estos muchachos no necesitaban presentación, eran lo mejor que Tempest tenía para ofrecer. Cada miembro era una amenaza de rango A por sí mismo, combinando habilidades de vuelo con habilidades de mando efectivas. Algunos de ellos incluso obtuvieron la calificación de un sólido rango A, capaces de aprovechar la habilidad cuerpo de dragón en un apuro. 3.000 de los números azules. Este fue el grupo de voluntarios de los hombres lagarto que se unieron a la fuerza por puro amor a Gabiru. Como los miembros originales del grupo, solo clasificábanse individualmente, pero eso no les permitía ver el panorama completo. El rasgo más singular de los números azules era su habilidad de lucha mientras volaban en Wyverns, asegurando la superioridad aérea y ejerciendo la fuerza de interceptación más devastadora de cualquier batalla. Sin embargo, actualmente solo teníamos 300 Wyverns listos en nuestros establos, por lo que no todos tenían una montura todavía. En su mayor parte, sus deberes incluirán soporte de respaldo y gestión de Wyverns. Pasará un tiempo antes de que realmente lleguen a brillar. Pero no los descartaré todavía.
Los Wyvern son una subespecie de dragones menores, monstruos que valen una clasificación B y Gabiru ha encontrado una manera de capturarlos y criarlos, y dice que expandir su rebaño es su próximo objetivo. Una vez que cada número azul gane el suyo, será entonces cuando el escuadrón realmente demostrará su valía. Esos eran los tres cuerpos que respondían directamente a Benimaru. Así que Gel lidera el segundo cuerpo y Gabiru el tercero. No me parece un problema. Sí, consideré varias posibilidades, pero estas parecían las apuestas más seguras. No necesitaba recordármelo. Eran generales en los que podía confiar. Ni siquiera vi ningún problema con Gabiru. Claro, se enorgullecía demasiado de sí mismo, pero estaba bien versado en el combate, siempre se desempeñaba de manera excelente en nuestros ejercicios, e incluso Benimaru lo consideraba un rival. No pensé que fuera un estratega particularmente bueno, pero su mente táctica en el campo era aguda. También se preocupaba profundamente por sus tropas, sin miedo a retirarlas si era necesario. Un buen candidato para el puesto. Y esto, dijo Benimaru mientras sacaba otra hoja de papel, es lo mismo que le mostré antes. Enumeró 3 fuerzas militares más. Uno era el equipo Kurenai, la guardia de élite de Benimaru de 300 soldados. Gogwa de Rangwa era su líder, y cada uno de ellos tenía un rango A o superior. Ahora también dirigían el cuartel general del Estado Mayor del Ejército. Al verla en entrenamiento de combate, me sorprendió que alguien como Gogwa pudiera defenderse de un demonio de nivel superior como Helmut, o tal vez incluso mejor que eso. Mirando al resto de la unidad, vi al menos algunos que obtendrían un rango fácilmente, algunos que podían enfrentarse a un paladín y ganar. No se podía adivinar cuán profundas eran sus habilidades de lucha. En su mayor parte, la fuerza de un monstruo se evaluaba en función de su poder mágico, su recuento de magículas. Si un monstruo fuera innatamente fuerte, todo el sistema de asignación de niveles no podría realmente aplicarse, pero además de sus capacidades físicas naturales, nuestras tropas habían recibido entrenamiento militar, otorgándoles fortalezas mejor preparadas para la batalla. No creo que esté fuera de lugar asumir que son mejores de lo que sugerirían los criterios de juicio estándar. Me di cuenta porque, incluso en casos excepcionales como Akuro, es fácil de ver en todos los ámbitos. El hecho es que esta unidad está llena de verdaderos guerreros, soldados bien entrenados que lograron sobrevivir al entrenamiento infernal de Akuro. El siguiente era el equipo Kurayami, el grupo de Sowei de unos 100 oficiales de inteligencia. Esta unidad era un misterio en muchos sentidos, estaba bajo el control total de Sowei, y pocas personas sabían que existía. Sin embargo, hasta donde yo sabía, eran muy buenos luchadores. Souka era definitivamente un rango A, junto con los 4 líderes de escuadrón que servían debajo de ella, pero eso ni siquiera era la cereza del pastel. Había algunas personas especiales en el equipo, Glenda Atli entre ellas. Además, algunas personas que pasaron por el sistema de justicia de Tempest lograron llegar a un acuerdo con Testarousa para servir bajo las órdenes de Sowei en este escuadrón. Esto incluía a Yaraard, quien encabezó el equipo de mercenarios de los Hijos del Belt, junto con la elementalista In debajo de él. Ambos habían superado con creces el rango A y ahora se desempeñaban como excelentes agentes secretos. Una vez me burlé del equipo Kurayami llamándolos una banda rebelde de niños problemáticos de las fuerzas especiales, pero ahora realmente comenzaba a verse de esa manera. Sowei me advirtió que no esperara mucho de ellos en batalla, pero no le creí. Parecían bastante buenos en los asesinatos, por ejemplo, y si tienes tantos tipos clasificados por encima de una en un equipo, ¿cómo podrían no ser increíblemente fuertes? Honestamente, no estoy completamente seguro de qué dirección estaba tomando Sowei con estos muchachos. Ocasionalmente escuchabas algunos rumores siniestros sobre la unidad, y no puedo culpar a nadie por difundirlos. Por último, pero no menos importante, estaba el equipo Yomigaeri de Sion, con 100 miembros en total. El único rasgo único de esta unidad era que simplemente no morían. Aprovechando sus asombrosas habilidades de regeneración, se sometieron a un entrenamiento increíblemente severo, convirtiendo a cada miembro en un rango B o superior. Teniendo en cuenta que antes solo lograron el rango C, ese era el mayor crecimiento en nuestra fuerza. Todos habían demostrado su valía en el combate contra los cruzados, así que, por lo que sé, tal vez algunos de ellos rompieron la barrera y obtuvieron un rango A. El equipo Ryu probablemente era el más fuerte de todos por ahora, pero en lo que a mí respecta, si alguna unidad tenía el potencial para arrebatar ese título, era la adhesión. Además, Benimaru había asignado a Yomigaeri como mi fuerza de élite personal, una especie de guardia imperial. No era tan fanático de eso, pero usarlos para misiones que aprovechaban sus increíbles habilidades, ser señuelos, por ejemplo, para ganar tiempo para el resto de la fuerza, fue en lo que más sobresalieron. Supongo que,
Si las cosas realmente se complicaran, podría usar el equipo Yomigaeri como cebo y correr hacia las colinas, así es como Sion me lo explicó con orgullo. También se debe mencionar que, aunque eran mi guardia personal, no aceptaban órdenes mías. Estaban allí para protegerme y tenían prohibido abandonar esa misión, sin importar lo que les dijera. Incluso si les pidiera que se fueran, no dudarían en sacrificarse por mí frente a una amenaza. Dicho esto, estaban felices de hacer pequeños mandados para mí, pero mejor no le digo eso a Sion. A veces tengo que mantener las apariencias. Por cierto, Sion también encabezaba otra fuerza, una secreta que no figura en estos gráficos. Digo, secreta, pero era el tipo de secreto a voces del que todos estaban al tanto. Esta era su fuerza personal, una especie de equipo de guardia para ella, pero en efecto, era literalmente su club de fans. No sabía qué tan grande era, probablemente no más de 1000 como mucho, pensé. Oficialmente, no era una fuerza, per se, por lo que no estaban bajo el control de Tempest. Tampoco sabíamos nada acerca de sus habilidades, ¿iban a estar bien? No quería que nadie muriera por esto, pero Sion los estaba entrenando a escondidas, así que realmente no tenía idea de qué les pasaba. Aún así, los hijos de Agrul aparentemente eran líderes de escuadrón en esta supuesta fuerza, y también incluía a algunos aventureros con experiencia en batalla. Tal vez serían útiles más adelante, pero estaba más ansioso que expectante. Este no era el tipo de fuerza que querías en el frente, y era obvio porque Benimaru no los puso en nuestras listas oficiales. Le devolví la hoja a Benimaru y dije, me parece bien. Parece que ahora tenemos más potencia de fuego, pero no veo la necesidad de jerarquizar estas fuerzas. Ninguno de nosotros necesita interferir con ellos, diría yo, por supuesto. Después de todo, crié al equipo Kurenai bajo mi cuidado personal, e imagino que Souei y Sion sienten lo mismo por sus propias fuerzas. Me abstendré de agregarlos a la jerarquía oficial. Sion asintió con aprobación y no tuve ninguna objeción, así que le dije, está bien, hazlo así. Si tú mismo desarrollaste un equipo, después de todo, te gustaría tenerlo cerca de ti. Y realmente, tampoco necesitábamos incluir al equipo Iryu de Gabiru, esa fue su sugerencia, y la aceptamos. Gopta no crió exactamente a los jinetes Gaablin, pero era su colega, su compañero de armas y alguien cuya fuerza era incuestionable. Quería tener eso en cuenta, incluso si termináramos cambiando de comandante más tarde. Ahora Benimaru sacó una tercera hoja, así que esto es lo que tenemos que discutir. Estas son todas las fuerzas afiliadas con personas además de mí, por fin. Las dos primeras hojas simplemente describían las fuerzas preexistentes y sus números actuales. La única revelación real fue Gopta al frente del primer cuerpo, y yo fui quien sugirió eso, así que no fue una sorpresa. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Miré la hoja, con un poco de emoción. Lo que vi fueron dos diagramas marcados como las alas a izquierda y derecha. El ala derecha contenía números para nuestro cuerpo predefinido, aproximadamente 12.000 para el primer cuerpo bajo Gopta, 37.000 para el segundo bajo Geld y 3.000 para el tercero bajo Gabiru, para un total de alrededor de 52.000. Esta era la fuerza permanente de Tempest, y era una fuerza aterradoramente grande. Aún teníamos espacio para cultivarlos también. La población de nuestra nación acababa de pasar el 1.000.000 y estaba subiendo como la espuma. Si lo piensas bien, este fue un crecimiento bastante sorprendente, y es lo que nos permitió mantener un ejército de este tamaño. Eso, y tratar al segundo cuerpo como un equipo de construcción fue lo que nos permitió mantener este nivel de fuerza. Hubiera sido más difícil, pensé, si fueran incapaces de producir algo fuera del combate. Realmente tenía que reconocérselo a Geld y sus soldados, sin ellos, estaríamos reducidos a una fuerza de 15.000, y eso no era suficiente para enfrentarse al Imperio del Este. Ese fue un problema que Benimaru y yo pasamos un rato pensando. Una vez que comience la guerra, podemos volver a llamar a Geld y su cuerpo, dijo Benimaru. Eso funcionará según lo planeado, pero aún no es suficiente. Las naciones occidentales conservan cada una sus propias fuerzas armadas, lo sé, pero tenerlas desplegadas presenta sus propios problemas, sí. Nos hemos apoderado del Consejo y todo, por lo que estaríamos perdiendo si no los usáramos, pero creo que tendríamos una reacción violenta en nuestras manos, y si surgiera un problema dentro de las naciones occidentales, no nos quedaría ningún elemento de disuasión. Eso podría conducir a una mala situación. Todo está bien aquí en Tempest, pero si los ciudadanos de las naciones occidentales comienzan a cuestionar nuestro gobierno, eso hará que el trabajo futuro sea más difícil. Por supuesto, habíamos tenido conversaciones así varias veces. La respuesta de Benimaru, supuse,
fueron las fuerzas enumeradas en el ala izquierda de esta hoja. Decía: Despliegue occidental, 150.000. Unidad de demonios, 30.000. Ejército de voluntarios, 20.000. Números bastante grandes. ¿Qué tipo de fuerzas son estas de la izquierda? Estas son fuerzas bajo nuestro mando, más o menos. El despliegue occidental son las fuerzas que sirven al Consejo, como mencioné. Estos son tratados como diferentes del ejército permanente de cada nación. Están empleados directamente por el dinero enviado por el Consejo, o realmente por nosotros, en su mayor parte, lo suficientemente justo. Si el Consejo nos hubiera dado derechos militares, eso nos daría el mando de las fuerzas que le servían directamente. Yo sabía eso, pero, ¿realmente había tantos? Esta fuerza del Consejo existía bastante bien en el papel, pero eran principalmente caballeros y soldados traídos por los concejales de sus países de origen. Eran alrededor de 1.000, y su tarea principal era la seguridad en la arena en la capital de Ingracia y similares. Por regla general, cada miembro de las naciones occidentales conservaba su propio ejército nacional, encargado de mantener la paz en su país. El propio Consejo casi nunca enviaba fuerzas militares propias, por lo que no había una necesidad real de mantener un ejército. Esa es parte de la razón por la cual nos entregaron tan fácilmente el control militar. Realmente, sin embargo, no pedí esos derechos porque quisiera ordenarlos en tiempos de crisis. Todo lo que quería hacer era construir ferrocarriles para trenes mágicos que conectaran estas naciones, y pedir aprobación cada vez que enviaba ingenieros de Tempest al campo era un dolor en el trasero. Si realmente hubiera problemas, enviaríamos nuestro propio ejército, y con esa decisión, hicimos que los soldados contratados con el Consejo fueran enviados de regreso a sus países de origen por el momento. Además, decidimos establecer una fuerza de mantenimiento de la paz, con la condición de que la financiáramos. Esto fue reclutado localmente, ya que pensamos que las personas se sentirían más cómodas con una fuerza de humanos, en lugar de monstruos y semihumanos. Sí, disolvimos el ejército una vez, y luego creció aún más. Según el informe de Testarossa, se difundieron rumores de que unirse a la fuerza aseguraba comidas y alojamiento gratuitos, por lo que una vez que comenzamos a reclutar, la gente apareció en masa. Sí, pero ¿no es esta una fuerza de mantenimiento de la paz? No necesitamos 150.000 personas para eso. Cada nación tenía derecho a vigilarse a sí misma. Si empezáramos a arrestar criminales, ¿estaríamos extralimitándonos en nuestra autoridad? El trabajo de una fuerza de mantenimiento de la paz es principalmente la prevención de desastres. En realidad, solo ayuda a los ingenieros y brinda apoyo en la retaguardia. No pensé que necesitaríamos ni 10.000 personas, y mucho menos 150.000. Bueno, tal como lo expresó Testarossa, esa fue la demanda que recibimos de todas las naciones, comenzó Benimaru antes de explicarlo todo en detalle. Una vez que Testarossa asumió el control del Consejo, comenzó a promover una serie de reformas bastante audaces. Las había aprobado todas, pero tuvieron repercusiones aún mayores de lo que imaginaba. Todas estas reformas debían ser encabezadas por cada una de las naciones, nosotros simplemente proporcionaríamos el asesoramiento y la tecnología necesarios. Ayuda internacional, esencialmente, asistencia oficial para el desarrollo, por usar la jerga del gobierno. La forma en que funcionaba era que el Consejo proporcionaría fondos públicos y nosotros proporcionaríamos mano de obra respaldada a nivel nacional para ayudar con lo que las naciones necesitaran. Contrataríamos a personas locales, proporcionaríamos asistencia técnica y gestionaríamos las demandas regionales. Eso les daba trabajo y un salario a los habitantes de Tempest, y les brindaba a nuestros socios el apoyo vital que necesitaban, una relación de ganar-ganar. Pero no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Había otro lado de este sistema de apoyo. Por ejemplo, la forma en que cubrimos nuestros costos de construcción fue recuperar esa cantidad en ciertos derechos locales. Si construyéramos vías de tren en un área, aplicaríamos un impuesto a las tarifas de uso del tren, recaudando una ganancia de forma permanente. Al igual que con las carreteras, nos encargaríamos de todo el mantenimiento a cambio de exenciones aduaneras y otros beneficios. Verdaderamente, el trabajo de un rey demonio actúa de manera amable y caritativa, luego hace algunas cosas bastante crueles detrás de la cortina. Pero estábamos ayudando a mejorar la vida de las personas, y nuestros socios no perdían nada en el trato, realmente. Solo nos estaban pagando en asuntos que aún no podían prever. Las naciones más grandes, por supuesto, probablemente preferirían manejar las cosas por sí mismas. Tal vez todavía no podían, pero una vez que vieran lo que estábamos haciendo, siempre podrían copiarnos, robar nuestra tecnología y ejecutarla ellos mismos.
lo tomé como un hecho, sin embargo. Y así, incluso las grandes naciones nos están presionando con demandas de infraestructura ferroviaria lo antes posible, dijo Benimaru. Y dado que no tenemos ingenieros en Tempest para manejar eso, en su lugar, desplegaremos a las personas que trajimos como apoyo de retaguardia. Así es. Pero aparentemente ni siquiera ellos fueron suficientes, así que hemos estado enviando gente local y haciendo que se unan a nosotros. Y gracias a eso, ahora teníamos un grupo ridículamente grande de soldados. Le había concedido a Testarousa todos los derechos para actuar en mi nombre como funcionaria diplomática. También le dije que podía resolver asuntos más pequeños sin tener que informarme, por lo que ni siquiera Benimaru sabía de esto hasta hace poco. Gracias a eso, habíamos empleado a un gran número de personas. ¿Pero no es eso lo que quieren las grandes naciones? Yo pregunté. Si capacitamos a un grupo de técnicos para ellos, será más fácil operar las cosas por sí mismos. Eso sería más eficiente que el espionaje industrial, y tal vez sea duro para mí decirlo, pero no me importaba ese enfoque. Era algo que se le ocurriría a cualquier líder. El personal experimentado que esto cultivaba, se convertiría en pilares de su país natal. Perderíamos algunos de nuestros intereses en la región, lo que era triste, pero si el desarrollo tecnológico subsiguiente generaba más competencia, también sería más emocionante. No parece ser así. Entonces no querrían dejar ir a esos técnicos, ¿verdad? No, tal vez no. Espera, ¿estás diciendo que tomaste las tropas de apoyo que reunió Testarousa y las pusiste todas en este despliegue occidental? Así es. Benimaru sonrió, viendo mi sorpresa. Sería un desperdicio entrenar a estos técnicos y simplemente dejar que se desvanezcan. Es mejor establecer una fuerza de mantenimiento de la paz real y completa que pueda capacitarse para el rescate en casos de desastre, proporcionar guardaespaldas para los dignatarios, realizar simulacros de defensa cívica, etc. Esa fue una decisión bastante audaz por parte de Benimaru. Testarousa estuvo a punto de dejarlos ir, ella había terminado con ellos, esencialmente, pero eso me pareció un desperdicio. Sí, apuesto que sí, eso, y pensé que podría encontrar trabajo para ellos. Así que fui por mi cuenta y los llamé despliegue occidental. Ya veo. Eso tenía sentido. Por supuesto, no iba a esperar milagros de esta fuerza después de solo un año, pero si mantuvieran su entrenamiento, podría imaginarlos como expertos en rescate de desastres o similares. Serían buenos para manejar accidentes y, como dijo Benimaru, podríamos usarlos en una variedad de situaciones. Está bien. Esa fue una muy buena decisión, Benimaru. Oh, no hay necesidad de elogios, respondió, aunque parecía un poco tímido al respecto. Pero, despliegue occidental, ¿eh? 150.000 es un gran número, pero si los íbamos a desplegar por todo Occidente, casi no sería suficiente. Y si nos permite conservar nuestros intereses en esas tierras, sin duda se ganarán su sustento para nosotros. Todo fue una sorpresa, pero ciertamente fue una noticia para alegrarse, así que a continuación, está bien, entiendo el despliegue occidental, pero, ¿qué es esta unidad de demonios? Eran 30.000 en total, ¿estaban reclutando monstruos del bosque de Jura o algo así? Esa es una fuerza compuesta principalmente por demonios que sirvieron bajo Cleiman, en realidad. Gel los tenía trabajando como prisioneros de guerra, y nosotros tomamos prestado los que eran especialmente adecuados para el combate. A cambio, estamos llenando los agujeros con los Sigurds que estaban trabajando en proyectos de construcción que ahora están terminados. Por la forma en que lo expresó Benimaru, se estaba asegurando de que ninguno de estos cambios afectara el progreso del trabajo de construcción de Gel. Si es así, entonces, bueno, claro, tener luchadores experimentados sería una mejor fuerza que los aficionados. Pero... Sin embargo, esos tipos no serían demasiado cooperativos, ¿verdad? La fuerza de Clayman era en su mayoría demonios de rango B, aunque algunos estaban en el reino del rango A y superior. Por poderosos que fueran, en realidad eran un poco débiles como grupo, solo una horda de monstruos gobernados por el terror, no es un desafío para los soldados bien entrenados. Incluso si los reunieras a todos, no pensé que habría suficiente tiempo para entrenarlos. Gracias a Geld, no encontrarás egoístas ni violentos en esa fuerza. Incluso si los hubiera, bueno, los callaría, uja. Estoy seguro de que sería fácil para Benimaru dominar a cualquiera de ellos. Bueno, está bien, pero ¿no están acostumbrados al trabajo regular ahora? No estoy seguro de que forzarlos a la batalla sea una buena idea. Está bien, me aseguró Benimaru. Esto es algo que sugirieron. Querían mostrarle, Rimuru-sama, que podrían serle útiles. Eso fue una sorpresa, viniendo de él. A pesar de lo egoístas que eran todos aquellos demonios,
ahora se ofrecían como voluntarios para el servicio. Todo se reduce a buena comida, buena compañía, un jefe que dice que los necesita y un trabajo decente. Eso es lo que valoran, y quieren apostar sus poderes para protegerlo. Estaban bastante entusiasmados, en serio. Fue un golpe de suerte inesperado, pero que realmente aprecié. Las fuerzas reclutadas, después de todo, eran inútiles en una batalla real. Si estuvieran defendiendo su tierra natal, tal vez no habría otra opción, pero de lo contrario, sería mucho más inteligente que se rindieran incondicionalmente. Nadie quería ser esclavo de otro país. Si fueras a ser colonizado y forzado hasta el olvido, fingirías obediencia, pero constantemente buscarías una oportunidad para levantarte y vengarte. Pero menos que los invasores fueran realmente crueles y abusivos, podrías decidir soportar algunas desventajas mientras tanto. Un invasor nunca podría ignorar los sentimientos de las personas que viven allí, esas personas necesitaban asumir la responsabilidad por el futuro que decidieran, y un gobernante tenía que responder ante ellos. Por eso pensé que el servicio militar obligatorio era una de las peores cosas que podías hacerle a la gente. Es por eso que nunca se debe forzar el patriotismo en sus gargantas. Tempest operaba bajo mi protección, y no tenía intención de escuchar a los forasteros empujando sus propias demandas arrogantes. Mientras no estuviera dispuesto a renunciar fácilmente a nuestros derechos, siempre habría diferencias de opinión. Si el otro lado no se doblegaba, naturalmente conduciría a la guerra, y no quería oposición a eso. Si alguien no tenía ganas de proteger a su propio país, sinceramente, no me importaba que se fuera a alguna parte. Una cosa que quería dejar muy clara, era quién sentía que era importante proteger. Naturalmente, priorizaría a mis compañeros que me apoyaron en las buenas y en las malas desde el momento en que establecí esta nación. Por cualquiera que llegara más tarde, hablando de sus propios derechos, no tenía intención de llegar tan lejos. Si no tuviera ciudadanos a los que proteger, probablemente dejaría caer todo, y luego construiría una nueva nación en otro lugar, con compañeros con los que estuviera de acuerdo. Después de todo, no tenía gran afinidad por esta tierra, pero al mismo tiempo, si estas personas amaban a Tempest, esta tierra a la que todos pertenecíamos, yo estaba listo para estar a la altura de todo eso. No importa quién nos atacara, los aplastaría con cada gramo de mi fuerza. Demonios, incluso si era Guy quien atacaba, estaba listo para usar cualquier truco en el libro para matarlo. Quiero decir, él era un fenómeno de la naturaleza, y esperaba que no llegara a eso, pero, ya sabes, ciertamente me parecieron lo suficientemente entusiastas, y diría que estaban siendo honestos con sus sentimientos. Además, también tuvimos voluntarios entre la gente del bosque de Jura que escucharon rumores de una inminente guerra. De eso se compone la unidad de demonios. Benimaru se rió un poco y agregó, sin embargo, rechacé muchos de los que parecían más débiles. Bueno, excelente. Les dio la oportunidad de trabajar realmente duro para mí, me alegré por eso. El ejército de voluntarios, mientras tanto, era una fuerza compuesta por seres humanos que vivían en Tempest o sus áreas vecinas. Si perdiéramos esta guerra, sin importar cómo sucediera, todo el bosque de Jura caería en ruinas. Es mejor cooperar con nosotros desde el principio, y eso es exactamente lo que hizo este grupo. Este ejército estaba compuesto principalmente por aventureros y mercenarios, muchos de ellos inmigrantes voluntarios que habíamos aceptado en el país. También teníamos muchos de los idiotas que vimos constantemente arriesgando sus vidas en el laberinto, solo para ser comidos vivos por mis amigos y mis avatares cada vez. Eran 20.000 en total, y aunque no esperaba mucho de ellos, seguían siendo una fuerza bastante decente. Esa es la composición del ala izquierda. Entonces, la principal diferencia entre la izquierda y la derecha aquí es el grado de lealtad hacia usted, Rimuru-sama. ¿Hacia mí? Las fuerzas de la derecha consisten en nada más que aquellos dispuestos a arriesgar sus vidas por tu nación o por ti. A la izquierda, mientras tanto, hay un grupo de personas con diferentes motivaciones. Algunos pueden haber tenido buenas intenciones, pero apenas tuvimos tiempo de entrevistar a cada uno de ellos, así que opté por esta estructura organizativa. Ya veo. Sion y Diablo asentían detrás de mí. Ya podía escucharlos decir algunas cosas bastante inquietantes. Entonces, son peones desechables, démosles una prueba y escojamos solo a las verdaderas élites entre ellos, ese tipo de cosas, pero seguramente fue solo mi imaginación. Entonces, el próximo problema es a quién nombrar líder de cada fuerza. Ahora Benimaru estaba abordando la tarea real en cuestión. Comencemos con el despliegue occidental. Eran la fuerza más grande, pero sus miembros todavía estaban dispersos por toda la tierra. En términos de números, comenzó Benimaru, tenemos 250.000 bajo nuestro mando,
pero creo que es mejor mantener a los 150.000 en el despliegue occidental donde están, en lugar de moverlos. Sí. Todavía pertenecen técnicamente al Consejo. Tal vez seamos libres de moverlos, pero dudo que tengamos que llamarlos hasta aquí. Si pudiéramos tenerlos a todos en un solo lugar, ¿sería capaz de transportarlos mágicamente de una sola vez? Por supuesto. Pero manejar una multitud de 150.000 es una gran responsabilidad. Sin una cadena de mando, nunca actuarían como un ejército sensato. Es mejor establecer una estructura de seguridad sólida, solo para que los agentes imperiales no puedan comenzar a desviar su atención. Estoy de acuerdo con usted, Rimuru-sama. Tengo el poder para manejarlos, creo, pero mantengamos el despliegue occidental donde están. No hay un solo líder para ellos, pero creo que Testarousa, nuestra oficial diplomática, también puede manejar esos deberes. Me gusta esa idea, pero si estalla la guerra, podría terminar llamando a Testarousa de vuelta aquí. Si lo hago, me preocupa cómo se mantendrá en contacto con ellos. ¿Cómo se mantendría en contacto con una fuerza dispersa en un rango tan amplio? Habíamos construido con éxito una red de comunicaciones que conectaba cada nación y sus ciudades principales, utilizando llamadas mágicas, cristales de comunicación y cableado de acero mágico. Pero la infraestructura aún no se extendía al nivel individual de pueblos y aldeas. De hecho, ese sería un trabajo para nuestro cuerpo de ingenieros. Cada escuadrón en el despliegue tenía al menos un practicante de magia, por lo que las llamadas mágicas serían posibles al menos, pero, eso no será un problema, dijo Diablo. Moss es capaz de manejar cientos de escuadrones a la vez. Sí, eso es lo que me dijo Zoe también, agregó Benimaru. Moss estaba trabajando con él en la recopilación de inteligencia, pero parece que también puede manejar contactos entre escuadrones. ¿Él puede? ¡Qué demonio tan increíblemente útil! Bueno, ¿quieres nombrarlo líder de la unidad? Entonces. Yo ofrecí. Yo, me sentiría mal por él si lo hiciéramos, por supuesto. Dado el temperamento de Testa, sería una situación trágica para él. Apenas me importa, por supuesto, pero no puedo evitar sentir una punzada de simpatía. Está bien. Hagamos de Testarousa la líder provisional por ahora. No solo Benimaru, sino que incluso Diablo expresó lástima por Moss. Sabía leer entre líneas lo suficientemente bien, así que retiré mi nominación. Por ahora, el despliegue occidental se centraría en su principal misión de mantenimiento de la paz. Salvo circunstancias extraordinarias, desplegarlos en otro lugar solo se haría como último recurso. Testarousa los lideraría, pero esto estaba destinado a ser temporal. Dejé en claro que la reemplazaríamos una vez que apareciera alguien adecuado. A continuación, la unidad de demonios. ¿Por qué no designó a Benimaru para eso? Personalmente, sugeriría a Rigur Dono, dijo. ¿Rigur? Cierto, Rigur tenía experiencia al frente de una fuerza de seguridad, y su poder superior al rango A no era nada despreciable. Pero también era asistente de Rigur, y no estaba seguro de que tuviera tiempo para liderar un ejército completo. Si era posible, quería resolver esta guerra solo con nuestras fuerzas permanentes, pero en ese momento, no teníamos idea de cuánta fuerza militar tenía preparada el Imperio del Este. Teníamos a nuestros espías movilizados, pero aún no habíamos obtenido ninguna información dentro de las fronteras imperiales. Aún así, según los fragmentos que aprendimos sobre sus ejercicios de entrenamiento, las estimaciones actuales indicaron que se desplegarían al menos 300.000 soldados. Incluso existía la posibilidad de que enviaran más de 1.000.000, una fuerza verdaderamente masiva. Si se trataba de eso, no podíamos darnos el lujo de mantener la unidad de demonios congelada. En ese sentido, no tuve ningún problema con asignar a Rigur, pero aún estaba ansioso. Dirigir un ejército heterogéneo esencialmente sin ensayos, era un trabajo peligroso para cualquiera. Realmente quiero dejarte esto a ti, Benimaru. Y en el futuro, podemos llamar a esta fuerza mixta los números rojos. Me gustaría que selecciones a algunos capitanes del equipo Kurenai para convertir esta fuerza en una unidad coherente. Los convertiremos en el cuarto cuerpo del ejército, y quiero que seas su comandante directo. Los llamaría rojos porque detendrían a cualquiera en su camino 2. ¿Lo entienden? Mi primer chiste en mucho tiempo. Correcto. Me lo guardaré para mí. No quiero matar el estado de ánimo. A pesar de todos estos pensamientos ridículos, me las arreglé para mantener la compostura mientras la sesión informativa avanzaba. Muy bien. En ese caso, acepto el nombramiento. Parecía que Benimaru pensó que podría solicitarle eso. Parecía dispuesto a aceptar, sin dejar que eso lo desconcertara en absoluto. Tiene la habilidad única de líder nato, que le permite cubrir cualquier falta de refinamiento entre sus fuerzas,
por lo que era la persona perfecta para liderar un grupo tan variopinto como este. Entonces, además de ser mi comandante supremo, Benimaru acaba de ser nombrado líder de los nuevos números rojos. Eso dejaba al ejército de voluntarios. Ahora, ¿qué piensas hacer con el ejército de voluntarios? Benimaru hizo una mueca. Ahí está el problema. Estos voluntarios incluían un gran número de humanos. Emplear a un monstruo como comandante, preocupaba a Benimaru, podría generar una insatisfacción innecesaria entre sus filas. Buen punto. Si se empieza a correr la voz de que los humanos no pueden avanzar en la tierra de los monstruos, eso dañará nuestra imagen. Cualquiera con pensamientos tan insípidos es un debilucho. ¿Un perdedor?, interrumpió Sion. Nunca harían nada por sí mismos de todos modos, no tienes ninguna necesidad de preocuparte por ellos. Sion, yo. Está bien, tal vez no, pero si alguien no sabe mucho sobre nosotros, ciertamente creerá y difundirá ese tipo de rumores, ¿cierto? Los humanos pueden ser un grupo voluble con el que lidiar, puede que Sion no lo aprecie demasiado, pero mantener una imagen es algo precioso. Sería ridículo si permitiéramos que este problema nos hiciera parecer discriminatorios, así que pensé que requería un debate serio. Dos es un juego de palabras en japonés que pierde todo sentido al ser traducido, pero igualmente no era gracioso. Pero, ¿realmente hay alguien adecuado para el papel?, preguntó Diablo. No lo había, de verdad. Por eso Benimaru estaba tan preocupado. Te escucho, respondí. Estos son voluntarios, además. Ni siquiera los teníamos planeados. Pero no podemos dejar que se queden inactivos, dijo Benimaru. No, no podemos. Aprecié el entusiasmo de los humanos por servirnos, y no quería dejar que eso se desperdiciara. Pero si queríamos hacer un buen uso de ellos, necesitábamos un comandante talentoso. Este ejército de voluntarios era incluso más variopinto que unidad de demonios, los números rojos, y si me preguntaban quién podría convertirlos en una fuerza unida, Benimaru era todo lo que podía pensar. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay de Yaraard, en la fuerza de Souei?, sugirió Benimaru. De ninguna manera, dije. Lo recogimos como parte de un acuerdo secreto con Ingracia. Estoy seguro de que no querrá que se vea su rostro en público. No escuché qué tipo de trato hizo Testarossa con él, pero tener a Yaraard dando tumbos donde todos pudieran verlo tenía que ser una mala idea. ¿Había sido tildado de traidor a la humanidad? Si no lo tratáramos como muerto, al menos en público, sería un mal ejemplo para todos los demás. No tenía ningún deber que cubrir para él, pero tampoco había necesidad de que él tomara el centro del escenario para nosotros. En cuanto a la fuerza, no tengo quejas, pero no es muy realista, ¿no? Benimaru no parecía demasiado serio en presionar por él. Supongo que simplemente lanzó la idea por sí misma antes de pasar a la siguiente. Sin embargo, restringirlo a los seres humanos era un fastidio. Revisamos varios nombres, pero ninguno de ellos parecía encajar realmente. De repente, Sion habló. Quizás podríamos reclutar a los cruzados para un poco de ayuda. Benimaru y yo nos miramos, luego de nuevo a Sion. Yo, difícilmente lo consideraría. No, eso no sería un. Entonces, ¿qué hay de Masayuki Dono?, respondió antes de que pudiera decirle que no era una buena idea. Masayuki. Escuchar el nombre me golpeó como un rayo. Eso es, grité, increíble, Sion. Benimaru gritó en tándem. Ese fue el momento exacto en que decidimos nombrar a Masayuki líder de nuestro ejército de voluntarios. Esto se decidió, por supuesto, sin consultar al chico mismo, pero fue una decisión con la que casi todos estarían de acuerdo. El único menos que convencido fue Masayuki, porque yo. Se llevó una mano a la cabeza cuando leí la noticia. Pero no tenía mucho que decirle. Tan triste como era, esto era la guerra. Lo que la gente quería no era tenido en cuenta. Sé que estaba pensando lo contrario hace un momento, pero no podía preocuparme por los sentimientos de Masayuki aquí. Después de todo, las cosas deberían estar bien si dejo el ejército de voluntarios en sus manos. En tiempos como estos, era un aliado valioso para tener. ¿Sabes? Creo que también he mejorado en el uso de mi habilidad única de elegido. No estoy recibiendo una lluvia de elogios después de todo lo que hago como antes. Pero ahora no puedo usarlo cuando quiero, así que no esperes demasiado de mí, ¿de acuerdo? Realmente estaba siendo un mal perdedor, tratando de escabullirse de cualquier manera que pudiera, pero sabía que esa no era la verdad. Después de todo, Masayuki era tan popular como siempre y aún ejercía una gran influencia en todo el mundo. ¿Pero no quieres presumir ante Kenia y la pandilla? Yo, si aceptaba el trabajo, estaba dispuesto a dejar que enseñara cualquier cosa extraña que quisiera a los niños y disfrutar de su adulación. Oye, todo estará bien, puedes hacerlo. Pero
Sin peros. Te ayudé cuando tuviste que enfrentarte a Obix, ¿recuerdas? El grupo de Masayuki ya había pasado el piso 50, donde Obix había servido como guardián. Durante esa expedición, usé mi avatar para intervenir un poco, suavizando al tipo lo suficiente como para que pudieran derrotarlo y llevarse todo el crédito. Eso me salvó el pellejo, sí. Entonces, ¿tenemos un trato? Está bien. Entre persuadirlo y calmar su ego, finalmente obtuve un sí. Ha sido de gran ayuda para mí, Rimuru. Realmente quería devolverte todo lo que has hecho en algún momento, así que... Todavía no sonaba demasiado entusiasta, pero aceptó el trabajo de general del ejército voluntario de todos modos. Tampoco recibimos quejas de esos voluntarios, de hecho, la reacción fue más como, está bien, y, la victoria ya es nuestra, y así. Para ellos, era como entrar con 20 puntos ya en el tablero. No importaba la expresión de avergonzado pudiera tener, no había vuelta atrás. ¿Sabía que esto pasaría? Masayuki dijo que tenía más control sobre la habilidad del elegido en estos días, pero, ¿qué quiso decir con eso? Tal vez mi corazonada era correcta y él estaba mintiendo, o tal vez algo de la verdadera suerte de Masayuki estaba operando en él, habilidad o no. Eso sería aún más sorprendente, en realidad. León era todo lo contrario, todo lo que hacía tendía a hacerlo quedar lo más mal posible. Al parecer, este era el caso incluso en sus días de héroe, supongo que puede ser difícil luchar contra tu verdadera naturaleza. Ya. Lo siento, todo esto se decidió sin ti, pero piénsalo, serás un estandarte que inspirará a todo el ejército. Traté de compadecerme del tanto como pude, pero a pesar de todo, Masayuki el héroe ahora lideraba a nuestros 20.000, en su mayoría, voluntarios humanos. Entonces, el organigrama corregido tenía 52.000 soldados en el ala derecha y 50.000 en el ala izquierda. Benimaru estaba en lo más alto, con los generales de cada cuerpo de ejército debajo de él. Por lo tanto, teníamos más de 100.000 soldados con los que trabajar, pero aún tenía dudas sobre si podríamos tomar la fuerza imperial con eso. Sin embargo, no hay necesidad de entrar en pánico. Todos nuestros preparativos continuaban a buen ritmo. Teníamos 150.000 soldados en el despliegue occidental para respaldarnos. Cada una de las naciones occidentales estaba preparando unidades de apoyo de sus respectivos cuerpos de caballeros. Como última línea defensiva, estableceríamos el ejército de las naciones occidentales también. El total sería más de 250.000, me dijeron, y si llegaba el momento, confiaría en ellos. Esta fue la cifra que improvisamos entre todos los mercenarios y tropas de apoyo, pero era difícil saber si era mucho o poco. Testarous había engatusado y amenazado al Consejo para que cooperara con nosotros, no es que tuvieran muchas opciones, si perdíamos, después de todo, sería su turno a continuación. No estaríamos aprovechando ninguna de estas fuerzas a menos que las cosas se vieran bastante sombrías para nosotros. Independientemente, teníamos la ventaja del terreno, así como a Eldora y el apoyo adicional de reyes demonio como Lumanas y León. Incluso Milima accedió a colaborar, la alianza de guerreros del Señor de las Bestias al servicio de Carrión estaría lista para desplegarse en cualquier momento. Además, como mi carta de triunfo personal, tenía listos a los números negros bajo Diablo. Benimaru tenía el mando total sobre todo el ejército, por lo que, hablando honestamente, la jerarquía no me daba control directo sobre ninguna fuerza. En la práctica, sin embargo, los números negros recibían órdenes de nadie más que de Diablo y las 3 chicas debajo de él. Eran un ejército completamente independiente, totalmente fuera del control de Benimaru. Esa era la suma de nuestras fuerzas. Y no habíamos tenido en cuenta qué movimientos haría Yuki. Una guerra, murmuré para mí mismo en mi habitación. El imperio realmente quería conquistar las naciones occidentales. Guy había usado el término juego para describir sus motivos. Parecía que había algunas conexiones allí, algún tipo de motivo ulterior inquieto que apuntaba al imperio. Pero, aún así, no importa quién venga, si ponen sus manos en nuestro pequeño paraíso, los aplastaré. Esos eran mis verdaderos sentimientos. No tenía intención de cometer el mismo error 2 veces. Soy un rey demonio, y no puedo darme el lujo de poner las cosas equivocadas primero. Mientras tanto, mientras Rimuru y sus compañeros se preparaban para la guerra, el Imperio del Este hacía casi lo mismo, excepto que pasaron muchos más años preparándose. Lentamente, con cuidado, paso a paso, tomaron forma sus preparativos para una gran ofensiva. En poco tiempo, el Imperio despertaría de su largo sueño, y solo quedaba una pequeña cantidad de tiempo hasta que comenzara la tormenta. Gracias por ver. Si te gustó este contenido,
No olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.